desde nuestro bufete lo que vamos a tratar de dar una mano es que todas aquellas empresas que sean de la Comunidad Valenciana, en este caso, pues podrán tener una primera consultoría gratuita de cualquier duda que puedan tener en relación con lo que nosotros podemos asesorarles, que al final es la presencia en Italia, pues pueden contactarnos, como decía, para esa primera consultoría sin ningún tipo de problema. No es una ayuda enorme, pero bueno, es lo que podemos hacer desde la distancia un poco. En segundo lugar, a la Cámara de Comercio por la organización y la eficacia que han tenido sus profesionales para poder también divulgar este webinar. Y sobre todo también tengo que agradecer pues al equipo de Forma Italia, ¿no? Que es porque aquí ahora pues vais a ver a Melissa y a mí, pero detrás hay más personas, hay un equipo que permite que estemos hoy aquí pues hablando y que además desarrollan los servicios, etcétera, pero en concreto para el evento hay más personas que trabajan detrás. Bien, pues ya sin más iniciaría a nivel de explicando un poco la metodología de lo que vamos a hablar. Entonces, me gustaría que fuera un webinar muy dinámico, quiero decir, no hay problema en interrumpir. Creo que se pueden ir viendo las preguntas. Sandra, no sé si me escuchas o no sé si tú vas a ir. Te escucho perfectamente. Yo voy a hacer dos parones en algunas fases de la presentación para que pues ya pararé yo si eso y diré, bueno, pues miramos aquí de ver si hay alguna cuestión. Vale. Exacto. Iniciemos, pues bueno, explicando el porqué de Italia, ¿no? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué puede ofrecer Italia? ¿Por qué internacionalizarnos en este país? ¿Por qué no en otro? ¿Por qué hacerlo? ¿No? Son las preguntas que nos pueden surgir. Y la primera cuestión que yo destacaría de Italia es algo que, si queremos, ha cambiado o ha evolucionado en los últimos años, que es la seguridad jurídica. Paradójicamente, hace 15 años era al revés. España ofrecía mucha estabilidad a nivel de gobierno, a nivel de administración pública, y ahora es al revés. Ahora es Italia quien ofrece ese plan de la administración pública de saber hacia dónde va, ¿no? el país. Entonces, hay unas políticas que están muy claras de apoyo a un cierto desarrollo comercial. ¿Cómo? Pues principalmente se está apoyando a las empresas, no incentivando directamente, no dopando el sistema, sino ayudando, reduciendo los impuestos, sobre todo que se refieren a las contribuciones sociales, a lo que hay que pagar por conseguir personal, y ayudas específicas cuando se hacen determinadas contrataciones en ciertos sectores de personas que están en situación de desocupación. Además de eso, hay ayudas al consumo, a algunos IVA reducidos, etcétera. Por tanto, mayor consumo, se entiende que mayor capacidad adquisitiva también para los empleados, que también se ha reducido unos tramos del IRPF, de manera que esa es la política por la cual está apostando el gobierno para que haya un crecimiento a nivel económico. Y respecto a lo que nos puede afectar más directamente, que es la inversión extranjera, pues es importante decir que no solo no haya ningún problema, sino que actualmente pues es bienvenida esa inversión. A nivel económico, a diferencia, tenemos que ponerlo en relación con otros países, Italia supone la tercera economía de la Unión Europea con más de 60 millones de habitantes. Eso significa que es un mercado mucho más vasto que el español. Se ha calculado que el 28% en el 2023 de los bienes exportados de Italia son reconducibles a inversión extranjera. El tercer punto que destacaría es que existe una fuerza de trabajo muy competitiva y cualificada, ¿no? Hay una gran formación técnica, o sea, pues vamos a un país donde en un momento dado, si es necesario, pues podremos contratar a un ingeniero, un arquitecto, etcétera. Y no descubro nada si decimos además que hay un personal con
unas altas capacidades a nivel comercial, ¿no? Ya sabemos, no vamos a descubrir nada, como decía, que los italianos pues son buenos vendedores, ¿no? Y como cuarto punto destacaría el del porqué de Italia, ¿no? Como país estratégico. Todavía hay una gran fuerza a nivel mundial del Made in Italy, en todos los sectores prácticamente, maquinaria, moda, enogastronomía, automoción, en todos los sectores Italia está muy presente. Por tanto, el hecho que yo consiga establecerme mañana en Italia después de hacer un proceso de internacionalización más o menos largo, me puede permitir usar Italia como plataforma también incluso para otros países. Recuerdo, por ejemplo, hace algunos años que nos contactó en el despacho un productor de aceite de Jaén y, bueno, pues nos contrató porque quería cerrar una operación para comprar una empresa de embotellado de aceite, embotellado también otros productos, pero muy específico del aceite, ¿no? Este cliente de Jaén ya vendía a granel su aceite a este cliente italiano y bueno, un día charlando tranquilamente le pregunté pues, bueno, cuál era el interés real, ¿no? Porque ¿qué más había, dado que él ya vendía y vendía bien y con unos márgenes que él consideraba buenos? Y la respuesta fue que sí, es cierto, pero es que ellos consiguen vender mi aceite que yo produzco en Estados Unidos. Yo no consigo ponerlo en el mercado americano y ellos, en cambio, sí, son simplemente embotellándolo y porque es made in Italy, pues entonces lo están comprando en Estados Unidos, ¿no? Otro sobre el hecho de que Italia sea estratégica, también tenemos clientes que usan el centro de, perdón, el norte de Europa, perdón, el norte de Italia para conectarse con el centro de Europa, especialmente con el este, ¿no? O sea, si pensamos en Milán, Venecia, es una zona que a nivel logístico, a nivel de comunicaciones, pues está muy desarrollado y nos permite también acceder a estos países. Bien, si nos interesa Italia, ¿cómo y cuándo vamos a entrar, ¿no? en el país? Bien. La primera cuestión que creo que es importante es que analicéis vuestros clientes, porque un cliente, y esto es experiencia de más de 10 años en el despacho, cuando llega aquí quiere la misma provisión de servicios que le ha permitido llegar al éxito en España. Es que tiene su lógica. Buscan mimetizar un sistema de producción, un sistema de provisión de servicios, lo que sea, pero replicar un modelo en un país extranjero cambiando o adaptando ciertas cuestiones. Por tanto, si yo estoy atento y sé que un cliente está yendo a Italia, evidentemente yo tengo que ver, tengo que investigar, tengo que saber lo que está haciendo en Italia porque a lo mejor se lo puedo proveer yo o incluso anticiparme. Si sé que ese cliente podría tener una oportunidad en Italia porque yo me he anticipado, lo he estudiado, pues también proponerlo. Ir de la mano de un cliente es lo más seguro, sobre todo porque te permite desde el principio pues tener ya no diré una rentabilidad, pero como mínimo pues un punto de salida importante. Ahora bien, muchos clientes también que hemos tenido el despacho, muchos no, pero algunos han tenido dificultades al inicio porque luego se han acomodado. O sea, después de que tú tienes este cliente o uno o dos clientes porque con los cuales has ido de la mano, lo interesante es después adquirir autonomía, ver el mercado y ya adquirir ya clientes in situ en el territorio italiano. Algo importante es estudiar el mercado, hay que analizar las dinámicas, que son muy parecidas a las nuestras, y es un mercado maduro, pero tiene necesidades que a lo mejor no están del todo cubiertas o no están cubiertas como están cubiertas en España. En España las empresas tienen una capacidad de organización mayor en general que las empresas italianas, incluso por el mismo mercado, porque el mercado italiano es muy heterogéneo y lo que te sirve en una parte del país no te sirve en el otro. Por tanto, tenemos que ver que conocer bien nuestro producto o servicio y ver que a lo mejor puede encajar en Italia porque no hay algo exactamente igual.
Otra cuestión que hay que ver, sobre todo, es el tema de las licitaciones. Actualmente hay páginas web por todas partes donde uno puede saber realmente si puede trabajar con la administración pública italiana, ¿no? Aquellos que ya trabajéis con la administración pública española, pues no hay problema para hacerlo con la administración italiana. Hace un par de años nosotros cerramos un contrato para una empresa de eventos deportivos con el Ayuntamiento de Milán, o sea, sin ningún problema. Ya no te preguntan en Milán de dónde viene la empresa, es absolutamente igual, lo que se valora es el servicio. O, por ejemplo, otro cliente que tenemos que tiene actualmente un cliente con Enel, con la empresa de energía más importante del país, y tienen un contrato estable desde hace ya casi 5 años. Quiero decir que es un país completamente abierto que ha cambiado mucho en los últimos años. Y otro modo de entrar que también hemos visto, pues es adquiriendo una sociedad, ¿no? Italia es un país que está viviendo, que es un país con una experiencia de vida muy grande. Pues es un país, podemos llamar, viejo. Cada vez hay muchas empresas familiares que les cuesta conseguir, pues, una continuidad familiar, ¿no? En esa empresa. ¿Qué hacen? Pues la tienen que vender. Cuando la venden, prefieren venderla a un cliente, por ejemplo, español, que les asegure que va a seguir esa marca, que va a continuar la actividad, que, por ejemplo, una empresa china. Esto es un ejemplo real que hemos visto en 2 ocasiones de empresas italianas que estaban en un proceso de venta con una empresa española, que tenían otro comprador chino que ofrecía más dinero, pero un poco si queremos el orgullo de querer seguir con la actividad de esa empresa y de que eso no muera, pues pesa más. A veces no, en Italia seguro pesa más que el dinero, siempre dentro de unos límites, claro. Bien, dicho lo cual, no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta que haya surgido hasta el momento, o pues si no podemos seguir adelante con las formas de internacionalización y de implantación en el mercado italiano. Sandra está. Estoy aquí con vosotros. ¿Alguna cosa? De momento no tenemos ninguna consulta. No sé si las empresas irán un poco, pues bueno, emocionando luego de lo que vayáis. Yo cuando tenga cualquier tipo de consulta os iré comentando. De acuerdo, fenomenal. Pues vamos a hablar de una primera forma de entrada en el mercado italiano, ¿vale? La más simple, la más rudimentaria, que es encontrar un distribuidor. Hay incluso distribuidor para servicios, Se piensa más en producto, evidentemente, pero es importante saber que con un riesgo absolutamente cero, yo puedo empezar ya a vender mis productos en Italia a través, como comentaba, de una distribuidora. Lo importante aquí es que se cree una relación de mucha confianza. Hay que construir esa relación con la distribución y después hay que tener un buen contrato. O sea, el contrato de distribución es muy importante porque, aunque parezca muy sencillo, en realidad, por nuestra experiencia, vemos que son los más conflictivos. ¿Por qué? Porque chocan 2 intereses muy opuestos. Por un lado, el de la distribuidora, que quiere la exclusiva de un determinado territorio. Lógicamente dice, donde vendo yo, no te vas a poner a vender tú u otro. Entonces, esto me lo tienes que dejar a mí. Pero claro, por otro lado está la empresa española, estamos nosotros que decimos, sí, bueno, pero si te voy a dar una exclusiva, me tienes que asegurar unos mínimos de venta también. Y esto es lo que la principal cuestión por los cuales los contratos de distribución no llegan a fin. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo que, como decía, tengamos esa confianza para definir unos mínimos y unas exclusivas que estén condicionadas a unos determinados objetivos, de manera que el contrato sea un instrumento para nuestro crecimiento en Italia. Ojo, además, a otra cuestión importante en el contrato de distribución.
que es la salida, es decir, qué va a pasar cuando vamos a rescindir. Lógicamente, el contrato de distribución, muchas veces, pues las empresas puede ser, en muchas ocasiones, un pasaje transitorio al hecho de que yo después, pues, venda directamente, pues, o creando una estructura, o con agentes comerciales, o como sea, pero llegará un momento que a lo mejor he visto cómo reacciona el mercado y aprovecho, pues, si la reacción es positiva, pues digo, bueno, pues, ¿por qué no voy a vender? O sea, porque tengo que, si yo domino mi producto o mi servicio, pues puedo prescindir de la distribuidora. Pues cuidado con eso, hay que pactar bien la salida porque hay demandas donde la distribuidora pues lo que reclama es una indemnización por el hecho de abrir mercado en Italia. Y uno dice, bueno, claro, eso en realidad el contrato de distribución, su naturaleza es esa, claro, que nos abre el mercado, pero que yo le he pagado, ¿no? Por eso, ¿no? O sea, o mejor dicho, se ha podido llevar una marginalidad de la venta de nuestros productos. Bien, es así, pero la demanda uno ya la tiene en casa si eso ocurre, por tanto, más vale prevenir que curar, ¿no? Como se dice en nuestro refrán. Otra forma jurídica en la que podemos hacer hincapié para entrar en Italia, que es poco conocida, pero que es muy eficiente, es la oficina de representación, la oficina también llamada temporal, de establecimiento temporal, ¿no? La fuerza que tiene esta figura jurídica es que de entrada puedo contratar personal en Italia, según las leyes italianas, con esta figura jurídica. Por tanto, me permite, con este personal, si lo necesito, siempre hablo de experiencias, hablamos de experiencias que tenemos en el despacho, pues se crea con 1, 2, 3 personas, unas microestructuras normalmente comercial, que lo que hacen es precisamente ayudar al desarrollo del mercado. En realidad es muchas veces incluso una prospección de mercado, un estudio de mercado de manera práctica. O sea, ya pongo ya mis productos o mis servicios en el mercado y ya veo cómo está reaccionando y si tiene recorrido, qué recorrido tiene, si tengo que modificar ciertas cuestiones de mi producto, de mi servicio, adaptarlas al mercado, gracias a esta estructura. Incluso puede ser el sustento de otras estructuras que podemos crear posteriormente, como, por ejemplo, una red de agentes comerciales que esté dirigida por esa microestructura de la oficina de representación de 2 o 3 personas. Por tanto, sería una solución mixta. No tengo en España, desde España, alguien que dirige toda una red de agentes, sino que tengo allí pues 1, 2, 3 personas, dependiendo del volumen, dependiendo del territorio, que me abren mercado, que contratan a los agentes y que crean esa red, ¿no? Es importante saber qué no es esa oficina de representación. No es una empresa, no tiene ese carácter, no tiene esa autonomía en Italia, por tanto no va a poder cerrar contratos con clientes, no va a poder emitir facturas, no va a poder recibirlas tampoco y no tiene ningún tipo de personalidad jurídica. Sí nos ayuda a nivel comercial, porque lo que demuestra es que yo tengo un interés en el país y que realmente tengo una presencia, ¿no? Pero no tiene ninguna implicación fiscal. Sí, como hemos visto, tiene alguna implicación laboral. Nosotros en estos momentos, como decía, el ejemplo más claro que tenemos es una empresa que se dedica a la moda infantil. Está en Italia desde el 2010 y tiene un director comercial contratado por esta oficina de representación con un back office de 3 personas y han desarrollado una red de agentes en toda Italia que cubren todo el territorio con 18 agentes comerciales. Decía desde el 2010, es decir, que la temporalidad de la que hablaba al inicio, pues legalmente es subjetiva. Siempre tenemos un riesgo, porque lo que dice
la ley y la jurisprudencia es que desde el momento en que tú tienes una estructura productiva en el país, tú fiscalmente tienes que ser residente en ese país y por ende pagar impuestos aquí, ¿no? Pero como vemos, pues bueno, el que se considera estructura o no estructura, pues puede ser relativo y puede ser defendible, pues que los agentes comerciales no lo son porque son autónomos y que tenga una oficina de representación que lo que está haciendo es precisamente pues promover mis productos y bueno, pues me los van comprando y yo los vendo desde España. Perdón. Por tanto, lo digo porque hay que tener en cuenta que hay un riesgo, pero desde luego, pues os he puesto un ejemplo, pues si queréis más exagerado, de que esa temporalidad pues se puede llevar hasta extremos y con fines que son más allá de lo que se espera, ¿no? De esta figura jurídica. Bien. En contraposición a lo que sería un establecimiento no permanente, como hemos visto, o temporal, existe el establecimiento permanente, que básicamente pues, a nivel técnico lo dividiríamos en sucursal y filial. Os lo voy a explicar también con dos ejemplos o casos de éxito, como son casos de éxito en realidad todos los que explicamos, que es decir, son empresas que tienen beneficio en Italia. Hago un paréntesis, ¿no? En Italia no más del 90%, más de 9 de cada 10 de nuestros clientes tienen éxito, es decir, les va bien, o sea, consiguen beneficio, un beneficio además que justifica la presencia aquí, ¿no? Algunos incluso el beneficio ha superado al beneficio de España, por lo que decía al inicio, es un mercado más grande. Eso tiene una lógica. Si algo funciona en España, va a funcionar en Italia. Es lo lógico. O sea, ya hemos conseguido tener éxito en España. Si en España algo funciona, va a funcionar en Italia. Sí, tendré que adaptarme, adaptar a lo mejor alguna característica, tendré que estructurarme de una cierta manera, pero no tengo un problema de respuesta de dinámica de mercado como pueda tener otros países. Por tanto, pues bueno, todos estos ejemplos son en esa línea, ¿no? Como decíamos, de establecimiento permanente, la gran diferencia es la sucursal y la filial. La sucursal, os pondré el ejemplo de una entidad de envío de dinero al extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, esta entidad pues tiene pues esos locales donde entran normalmente extracomunitarios, envían dinero pues a todas las partes del mundo, Asia, Iberoamérica, África, etcétera. Claro, eso para poder hacer esa actividad tú necesitas una habilitación del Banco de España. Bien, esta empresa desde el principio eligió la sucursal porque esa habilitación del Banco de España le servía como habilitación también del Banco de Italia por normativa europea. Por tanto, desde el minuto cero, el inicio de actividad no se tenía ya que declarar y ya eran operativos directamente. Sin embargo, podríamos encontrar lo contrario, o la otra forma de establecimiento permanente, que es la filial, que esto ya sí que es una empresa completamente distinta de la sucursal. Un ejemplo muy separado de esto, donde se ve claramente esa segregación entre la casa madre y la empresa que está en Italia, es una empresa que tenemos, un cliente que es de calzado deportivo, que lo que hace es directamente actuar como comercial. Es decir, todo el producto viene desde España a Italia, se vende de España a Italia y la empresa italiana actúa como comercial. Es decir, se lleva un porcentaje sobre esas ventas. Entonces, esa empresa para lo que sirve es para la contratación de los comerciales y sobre todo para el control del flujo de impagos, que no hayan impagos, y es algo que han resuelto. Tenían un nivel de impagados algo importante y con esa estructura pues es algo que han resuelto, ¿no? A nivel técnico, vamos a resumirlo, ¿no? Las características de la sucursal y la filial. Personalidad jurídica, la sucursal no tiene, la entidad financiera no la tiene. Cuando tiene un contrato con alguien, con un agente, con un cliente, etcétera, lo tiene que hacer desde España. Mientras que la filial, el equivalente de la sociedad limitada en España,
sí que tiene personalidad jurídica, sí que puede firmar contratos, sí que actúa en primera persona. El capital social, en el caso de la sucursal, evidentemente no existirá, y en el caso de la filial sí hay que aportar un capital social, que normalmente no hay una obligación actualmente, como en España, de 3.000 euros, pero aproximadamente, pues eso, entre 3 y 10.000 euros es lo que normalmente para iniciar la actividad hacen nuestros clientes. No habrá una denominación propia en la sucursal, a diferencia en la filial, que puede escoger otro nombre. Entonces, esto a nivel comercial puede ser importante. Si nosotros somos una marca muy fuerte, pues igual nos interesa a lo mejor una sucursal, porque identifica a todo el mundo esa marca con nuestro nombre, ¿no? Y con una filial, pues si no nos interesa, pues es la forma entonces adecuada, analizando este requisito. La responsabilidad frente a terceros es importante, porque en el caso de la sucursal la tendrá siempre la sociedad española al final, mientras que con la filial lo que hacemos es separar todas las cuestiones de responsabilidades. O sea, no habrá nunca una responsabilidad de la empresa española. La empresa española, como mucho, será socia y como es una sociedad limitada, pues la responsabilidad se limita a la acción de la propia sociedad y no del socio, ¿no? El impuesto de sociedades se pagará igual, es decir, que a nivel operativo la verdad es que las diferencias son muy pocas, porque uno tiene que tener una contabilidad, tiene que presentar un impuesto de sociedades, tiene que presentar unos IVAs, eso no cambia nada. Es cierto que con la sucursal no hay obligación de presentar unos balances italianos, pero claro, sí que hay que llevar una contabilidad para poder liquidar el impuesto. Pero sí obliga a la Cámara de Comercio, en el caso de la sucursal, a presentar los balances españoles donde está integrado el resultado de la italiana. Cosa que, como imaginaréis, pues es algo que no seduce mucho a las empresas. Tienes que presentar los balances de todo el grupo en Italia, ¿no? Y bueno, estas son un poco las diferencias entre sucursal y filial como establecimientos permanentes. Otra de las formas jurídicas que me gustaría analizar, que es muy poco utilizada, no sé por qué, porque es un instrumento que considero, y las veces que lo hemos visto, ha funcionado muy bien. Se trata de la Agrupación Europea de Interés Económico. Es como si estuviéramos delante de una empresa, pero el requisito, es normativa europea, es que al menos los miembros de esa empresa, al menos 2 de ellos, sean de estados diferentes. Para entendernos, es como una UTE en España, con el requisito de que tienen que haber, como decía, pues 2 empresas, 2 miembros, puede ser una persona física y una empresa, de estados de la Unión Europea distintos. Tuvimos un caso de éxito de unos servicios de museografía en el 2015 para la Expo de Milán, en donde esta empresa española de servicios de museografía hizo esta asociación con 2 empresas italianas y una empresa de Gran Bretaña. Entonces, es bastante común que entonces las empresas italianas lo que te ofrecen es, pues, en este caso ofrecían su personal y su know-how, sus contactos con la administración pública para poder cerrar los contratos que había aquí con la Expo, ¿no? Mientras que la parte española pues hacía esa parte más operativa. Hay otro cliente que tenemos también que es de transporte que pues muy parecido. Son 2 socios en este caso, donde uno de ellos se ocupa de todas las relaciones con el Ayuntamiento de Roma y la parte española se ocupa de todo el desarrollo tecnológico y del desarrollo del servicio en Italia. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna cuestión que os gustaría. De momento no hay ninguna consulta. Vale. Bien, pues dicho lo cual, yo pasaría la palabra ya a mi compañera Melissa, que os va a explicar cuestiones relacionadas con los contratos de agencia.
Sí, buenos días. De nuevo, gracias de estar aquí con nosotros, de su atención, de vuestro tiempo. Y bueno, me presento un poco. Mi nombre es Melissa Chávez, soy la Legal Project Manager del despacho de Forma Italia. Y nada, mi rol es el de contactarme con los clientes, investigar más sobre sus necesidades, plantear un plan de acción juntos y asegurarme que este plan de acción, junto a mi equipo de laboral y el equipo de fiscal, al abogado Alfredo y al departamento de jurídico, podamos asegurarnos de finalizar este servicio, que sea en la manera más veloz posible, en la manera más correcta posible, y siempre estamos disponibles, yo en primis, a cualquier duda, cualquier problema. Como les decía, cada departamento tiene una referente, yo soy la referente de jurídico. Y nada, entonces mi labor es una parte de front office, una parte de jurídico, pero también nos ocupamos de toda tipología de trámite que se necesite para asegurar un buen servicio. Bueno, pero ahora les voy a dar tiempo de ver este pequeño video que hemos preparado para ustedes para un poco más hacerles entender quién somos y cómo lo hacemos. Ahora, un momento. Hola, soy un empresario de Madrid. Hace unos años decidí llevar mi negocio a Italia. Tenía un poco de miedo de la burocracia. Siempre me faltaba tiempo para estudiar cómo funcionaba otro país. ¿Cómo encontrar a alguien que me pudiera ayudar encargándose de todo? Me recomendaron Forma Italia. Son españoles como yo y además tienen oficinas en Madrid, Barcelona y Milán. Los profesionales de Forma Italia están especializados en la internacionalización de empresas. Por eso supieron explicarme todo lo que necesitaba conocer sobre mi actividad en el extranjero. Gracias a su experiencia directa en el mercado italiano y su conocimiento de las regulaciones del sector, con ellos pude comenzar mi negocio en Italia de manera rápida, práctica y flexible. Ahora me acompañan en mi día a día con un servicio integral en asesoría jurídica, fiscal y laboral. Tengo siempre un especialista en cada área para atenderme y recibo información sobre mi empresa sin intermediarios. Es el único bufete español que de manera exclusiva se ocupa de fomentar el crecimiento de nuestras empresas en Italia. Hoy mi negocio es todo un éxito y volviendo atrás me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Forma Italia, únicos en lo que hacemos. Ok, muy bien. Ahora, como les comentaba Alfredo, voy a hablar un poco del contrato de agencia. Hemos pensado que este instrumento es extremadamente útil y versátil para entrar al mercado italiano y este es el motivo por el que vamos a explicarnos un poco. Bueno, primero que todo, no estamos hablando de una sucursal, no estamos hablando de una filial, se habla de un acuerdo entre una parte mandante y un agente para promover servicios o productos en una zona geográfica, en este caso, en una zona geográfica de Italia. La remuneración son comisiones exclusivamente y es muy importante decir que un contrato no es solo un acuerdo en papel, es también un acuerdo verbal. ¿Por qué digo esto? Porque es también importante entender que en el momento en que un acuerdo se puede probar, gracias a un correo, gracias a un informe, a cualquier documento, ese tiene vigor y la jurisprudencia lo va a calificar como vigente. Así que ojo con eso y bueno, es algo que tenemos que tener en mente y no siempre lo entendemos así, ya que siempre se piensa un contrato como una hoja de papel. Bueno, ahora hablemos un poco más de las características típicas de este contrato de agencia. Primero que todo, vemos la independencia del agente, que es extremadamente interesante. Perdona que te interrumpa. Yo creo que esto que has dicho, yo creo que es muy importante porque, mira, de hecho, cuando las empresas, pues bueno, cuando las empresas nos preguntan a la hora de introducirse en un territorio, muchas veces ellos siempre tienen el principal problema que llevan trabajando, pues bueno, de manera habitual sin contrato. ¿Vale? Y muchas veces, pues bueno, a la hora de luego poder defender
las cláusulas, las condiciones, los pactos y al final que he pactado, que he establecido y exigir unos derechos y obligaciones, es muy importante que ellos tengan evidentemente un contrato. Y a veces nos encontramos con que tenemos contratos ya no solo por escrito, sino que nos encontramos ante contratos verbales, ante acuerdos y ante también facturas pro forma, ante presupuesto. Y yo creo que esto que has dicho, Melissa, es muy importante que lo tengan presente en las empresas, porque muchas veces ya no hace falta tener lo que tú bien has dicho de tengo un documento que pone que es un contrato, muchas veces tenemos que saber que firmamos cosas y con esos documentos que firmamos a lo mejor ya estamos firmando un contrato, ya estamos firmando unas obligaciones que son vinculantes para ambas partes, con lo cual yo creo que es muy importante, pues bueno, que las empresas tengan en cuenta esta característica que acabas de mencionar, para que luego puedan poder tener en cuenta cuáles son las implicaciones que esto conlleva. Claro que sí, absolutamente. Motivo porque junto con el abogado izquierdo quisimos dar un pequeño espacio a esto porque seguramente los acuerdos verbales pueden ser contratos, pero a la misma vez se pueden demostrar, como les decía, y es muy importante también el papel. Obvio, un contrato verbal es importante tener claro y es importante también saber lo que se puede demostrar, porque en el momento en que yo voy a tribunal necesito demostrar mis derechos. Así que, obvio, existen, tienen vigencia, pero sí queremos estar seguros de nuestros costes, porque al final y al cabo es eso, ¿no? La cosa que es más importante, ¿no? Saber cuánto nos va a gastar, cuánto vamos a gastar, cuánto nos va a cobrar por esta determinada cosa. Entonces es muy importante escribirlo en papel. Ahí sí lo mejor es elegir un contrato escrito. Bueno, muchísimas gracias. Algún inciso, perdonad, muy rápido. Un ejemplo que nos hemos encontrado a veces en el despacho, que viene una empresa española que le va a demandar a un agente y lo primero que dice la empresa española dice, no, pero yo no tenía ningún contrato. Sí, lo que dice la ley es que tenías un contrato porque hay prueba escrita de que había esa relación, en este caso de agente. O sea que, claro, tenerlo escrito pues siempre te va a dar lo que tú buscas al final, ¿no? Una seguridad jurídica. Así que en ese caso es inútil esconder la cabeza debajo tierra y decir no tengo un contrato. No tendrás un contrato escrito, pero la relación sí la tienes. Así es. Entonces, veamos un poco más esta tipología de contrato. Veamos sus características típicas. Primero que todo, la independencia del agente. El agente no es un trabajador de la empresa, el agente es una persona autónoma que trabaja con sus propios medios, en representación de la empresa, sí, claro, pero, como les decía, no es un trabajador. Y esto es muy importante, fundamental para entender que es un riesgo cero. Ahora, veamos la parte de la obligación de promoción y lealtad. Obviamente, en el momento en que esta persona es independiente, yo necesito establecer una buena relación con esta persona para que mis productos, mis servicios sean vendidos. Ahora, importante saber que no puede haber un conflicto de interés, el agente no puede operar con un conflicto de interés, no puede promocionar otros productos de la competencia sin mi permiso del empresario. Y seguramente es muy importante, como les decía, la lealtad y la fidelidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que el agente tiene mi producto, yo necesito asegurarme que ese producto sea promocionado y que él lo venda. ¿Cómo hago esto? A más allá de la comisión, por ejemplo, pactando un fijo en el momento en que se haga promoción de mi producto. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, la parte de remuneración son exclusivamente comisiones. Esas comisiones pueden ser pactadas en soluciones mixtas, pero, de nuevo, repetimos este concepto, es muy importante escribir cómo esta comisión va a ser calculada, cuáles son los plazos y los otros incentivos que tal vez queramos dar a nuestro agente. Bueno, finalmente, la duración y la extinción del contrato. El contrato puede ser determinado o indefinido, pero es muy importante, si es determinado, escribir la fecha de extinción y tener presente que se deben
escribir unas cláusulas de preaviso. Así que en el momento en que el empresario decide determinar este contrato, tiene que saber muy bien cuáles son las condiciones, cuáles son los tiempos y qué tal vez será el coste de hacerlo. Eso lo veremos a continuación. Ok, muy bien. De esta parte podemos continuar. Y ahora un poquito de lo que estamos hablando a nivel jurídico. Bueno, estamos en la Unión Europea y este contrato de agencia se califica como contrato mercantil internacional en el momento en que el mandante es español y el agente es italiano, por ejemplo. Muy bien, entonces la legislación que nosotros tendremos que ver será la europea, en particular el reglamento número 593 del 2008, que ha absorbido el reglamento Roma 1. Bueno, importante es la ley, pero ¿qué en concreto me asegura esta ley? Esta ley da la posibilidad a las partes de pactar, de elegir la ley aplicable y el tribunal donde podrán resolver los litigios. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque tenemos que tener presentes las reglas del juego. Si no tenemos presentes las reglas del juego, no sabemos cómo movernos. Y entonces este es el motivo en que tenemos que consultar tal vez con un legal counsel, tal vez con un despacho y decir, ok, muy bien, por favor explíquenme qué pasa si elijo la ley española o la ley italiana. Bueno, veamos un poco este aspecto. Como les decía, en el momento en que yo voy a la parte de conclusión del contrato, tengo que calcular un riesgo, que es la indemnización. Muy bien. Bueno, seguramente es un pago de un importe que se va a determinar. Pero primero que todo, cuando la gente tiene el derecho a esta indemnización, la condición para recibir la indemnización es seguir garantizando una ganancia al mandante. ¿Qué significa? Que yo, agente, te conseguí nuevos clientes, te conseguí un aumento de ventas y tú te sigues beneficiando de mi labor. Entonces, en ese momento vamos a ver en qué condiciones estamos, qué ha pasado, si hay excepciones que se pueden aplicar. Vamos a ver cómo se va a calcular esta indemnización y cuál es el plazo para reclamar la indemnización y también qué significa indemnización por daños adicionales. Ahora, la ley italiana y la ley, la ley italiana, la ley italiana y la ley española son muy similares, en el sentido que la condición para la indemnización es la ganancia, las excepciones cambian, esto lo vamos a ver a continuación. El cálculo de la indemnización, hay un límite máximo que se calcula viendo el promedio de las comisiones de los últimos 5 años, y esto es igual en las dos leyes, pero después vamos a ver qué cambia. El plazo para reclamar la indemnización es el mismo, es 1 año, que significa que si el agente después de 1 año no reclama la indemnización, no tiene ningún derecho. Y particular de la ley española, la indemnización por daños adicionales, que no está explícitamente escrita en la ley italiana, pero la jurisprudencia la reconoce. Bueno, muy bien. Después de toda esta parte de ley, ¿qué pasaría en un caso práctico? Veamos. Muy bien, perfecto. Nosotros tenemos la empresa X y el agente comercial Francesco. Muy bien, empresa X y Francesco se conocen. Establecen un contrato de agencia con una comisión, con una solución mixta, con un fijo para promover los productos, lo que las dos partes decidan. Muy bien, entonces, empresa X decide que muy bien, no le interesa más tener la promoción de estos productos en esa zona que se define. Ok, Francesco dice, ok, muy bien, cerramos el contrato, pero mira que yo quiero mi indemnización, no podemos cerrar así. ¿Cuándo Francesco podría tener su indemnización? Si nosotros seguimos la ley italiana, Francesco tiene que seguir asegurándome una ganancia. Francesco puede al máximo
tener el promedio anual de comisiones. Y si yo en mi contrato escribí, muy bien, elijo la ley italiana y el acuerdo económico colectivo, es un fijo determinado. Es obvio que aquí, en el momento en que yo tengo que dar una indemnización, ya es determinado, ya sé cuánto me va a costar. Eso es muy interesante, muy fundamentalmente entender. Finalmente, la empresa X decidió de cerrar este contrato porque Francesco incumplió gravemente las obligaciones del contrato. Se comportó mal, no fue leal, fue donde la competencia sin avisarme y yo decido de cerrar. En este caso, él no tiene derecho a la indemnización. Tal vez él quiere ir adelante de un tribunal, tal vez quiere hacer parte del litigio muy aburrida, pero a veces pasa. Le tenemos muy claro que hubo un grave incumplimiento de la gente y el tribunal, el juez, no le va a conceder la indemnización. Es clara la ley. Finalmente, como les decía antes, también tiene solo un año para reclamar. Ahora, como ven, la ley española protege un poquito menos el empresario, porque el cálculo no es determinado de la indemnización y no hay excepciones. Si yo te sigo garantizando una ganancia, si mi labor fue hecho bien y tú sigues ganando sobre lo que yo hice, lo siento, empresa X, me tienes que pagar mi indemnización, aunque sí, yo fui con un conflicto de interés, por ejemplo. Bueno, entonces, sí, esto ha sido todo. Espero de no haberlos aburrido mucho, pero quisiera cerrar con un poco de lo que es Italia. Bueno, ustedes saben, Italia es el país hermoso, del arte, de la cultura, de todo, pero también es un país muy heterogéneo. Es también un país donde Nápoles funciona en una manera y donde Milán funciona en otra manera. Motivo porque es muy importante elegir el agente, tener claro qué zona de Italia estamos y es obvio que si estamos en Nápoles no va a ser igual a Milán. Lo que sí le podemos un poco decir, generalizar es que el norte de Italia es más formal que el sur de Italia. Y nada, con todo esto claro, paso de nuevo la palabra a Alfredo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Melissa. Una cosita antes de que intervenga Alfredo, porque yo sé que esto es una de las consultas que siempre nos suelen hacer las empresas. Entiendo que no hay un modelo de contrato de agencia, evidentemente, porque al final son las partes las que deben establecer las condiciones que entiendan por convenientes. Como tú bien has dicho, pues cada territorio puede ser más exigente o menos exigente. Existe normalmente la exigencia de exclusividad, es decir, ¿es obligatorio o es necesario que los agentes trabajen en exclusiva para una empresa? ¿Pueden tener distintos clientes con los que trabajan? ¿Qué pasa también con el tema de la prohibición de competencia? Sí, a ver, yo hago la primera pregunta y dejo a Alfredo la segunda. Como decía antes, es posible que la gente tenga más de un mandante, pero eso tiene que ser claro. ¿Y cómo esto es claro? En el momento en que yo lo escribo en el contrato. Sí, así es. Eso tiene que ir de la mano evidentemente, de la prohibición de la no competencia de la gente. Es decir, yo puedo promover otros productos o otros servicios que pueden ser parecidos, pero lo importante es que no entren en competencia. Por tanto, no hay que confundirse el que se pueda tener más de un producto, el que pueda ser plurimandatario ese agente, con el hecho de la obligación de competencia, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pasemos al cierre final. Sí, perdón. Como le quería solo de hacer un punto sobre esto. Hay pros y cons. Y como les acabo de explicar, uno tiene que tener claras las reglas de juego porque esta puede ser una herramienta estratégica, pero hay cosas que ver como la independencia de la gente, el pago de la indemnización y la falta de control.
Sí, bueno, lo que hemos tratado un poquito de hacer es presentar algunos instrumentos para entrar en el mercado italiano, pero lo primero que hay que hacer es tener un plan, es saber trazar un business plan, como cuando lo he hecho, cuando en España lo tengo que hacer para Italia. Es verdad que a veces no se hace ni para España, pero en este caso es un buen momento para hacerlo si alguien no lo ha hecho por primera vez, porque es necesario trazar una dirección de hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos y cómo lo vamos a hacer. Eso es básico. En segundo lugar, una vez, otra conclusión que podemos sacar es que existen oportunidades, es evidente, y quizás adaptando algo de mi producto o algo de mi servicio al mercado italiano, voy a conseguir éxito de manera relativamente fácil, porque me he adaptado, ¿no?, a ese mercado. En España también lo hago, a veces en alguna región a lo mejor me sirve adaptarme un poco a otra dinámica que hay de compra, ¿no? Como ya un poco anticipaba Melissa, es muy importante segmentar el mercado, ¿no? Lo de toda la vida del divide y vencerás, pues en Italia funciona mejor que nunca porque lo que sirve para el norte, pues a lo mejor en el sur va a ser más inútil o en el centro regular y al revés. Hay que segmentar al menos en 4 zonas el mercado italiano, que serían Sicilia, sur, centro y norte. Al menos esto hay que tenerlo claro. Pero es que incluso dentro del norte, incluso del centro, incluso del sur, incluso dentro hay diferencias. Sobre todo cuando hablaba Melissa de la gente comercial, ¿no?, de la fidelidad. La dinámica de compra todavía es más afectiva de lo que nosotros conocemos en España. Es decir, un agente comercial en Italia es capaz de vender el producto que sea y el comprador se lo compra porque se fía de esa persona, lo compra por motivos personales. Entonces, le cambia un día, poniendo el ejemplo de la ropa infantil, pues un día cambia de marca y ese punto de venta compra y cambia de marca, porque eso lo dice la gente. Tiene mucho más poder de negociación. En el caso de establecimientos permanentes, incluso de establecimientos temporales, hay algo muy importante, que es un error que a veces cometemos como empresa cuando llegamos a Italia. Claro que es evidente que yo puedo desconocer algo más el mercado y me tengo que fiar, ¿no?, de la persona que me va a llevar la política comercial. Al final, si el comercial es bueno, si la política, y junto con la política comercial es buena, pues es raro que no tenga, tiene que haber problemas estructurales para que yo no consiga beneficio, ¿no? Eso está bien, que la gestión sea italiana, que haya un equipo italiano que gestione esas cuestiones, que lleve incluso la gestión comercial, es bueno. Pero lo que no es bueno es que la dirección deje de ser española. La fórmula es dirección española y gestión italiana. Eso tiene que quedar clarísimo. En el momento en que la estructura o las personas que están en Italia tratan de dirigir lo que nosotros nos habíamos trazado como plan, pues puede no funcionar, puede crear tensiones y desde luego nadie conoce mejor nuestro producto o servicio que nosotros mismos, por mucho que estemos en Italia. Perdón, Alfredo, esto puede ir en consonancia, porque también nos suelen preguntar si es necesario que cuando se constituye una sociedad en Italia, el administrador es necesario que sea, o vosotros recomendéis que sea una persona de allí de Italia, puede ser el administrador persona física española. ¿Cuál es vuestra recomendación al respecto? No, la persona física puede ser española, evidentemente, y lo aconsejo totalmente. Es decir, es la dirección máxima, la administración, la gestión, la responsabilidad, todo. No puede quedar eso en manos de una persona italiana, más aparte del coste que podría llevar eso también, como lo que podría pedir una persona en Italia como retribución por administrador, ¿no? Por tanto, no hay ninguna duda ahí. El administrador puede ser español, no hay ningún problema, o extranjero, no sé, una persona de otro país que tenga el NIE también lo puede ser, ¿eh? No hay ningún problema con eso.
Sí, eso es la parte importante. Simplemente se solicita el NIE, el equivalente del NIE, que aquí se llama Codice Fiscale, y listo, eso es todo. No se necesita tener residencia, no se necesita declarar impuestos, porque eso también siempre suele ser una duda de quién va a ser el futuro administrador diciendo, ok, listo, ¿qué significa que tengo un Codice Fiscale? ¿Tengo que presentar impuestos? ¿Tengo que tener residencia acá? No, simplemente se solicita el documento y se presenta el documento a notaría en el momento en que, o notaría o la oficina de representación, dependiendo de lo que estamos haciendo. Sí, otra cuestión que me gustaría comentar es que la internacionalización es un valor en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto en términos tangibles? Que yo tengo una presencia ya en un territorio y eso crea también a mi empresa un determinado prestigio. A nivel tangible también me puede crear mayor beneficio de tipo económico. Nosotros hemos vivido dos situaciones de ventas de empresas españolas donde han entrado sociedades de capital, de riesgo y no obstante acababan de iniciar en Italia y todavía no había un beneficio en el territorio, incrementaba el valor del grupo el hecho de ya tener presencia en un territorio. En Italia, si lo hubieran tenido en otro territorio, seguro también hubiera aumentado de valor. O sea, no es que me pueda servir para dar un pelotazo, pero desde luego me aumenta el valor de mi empresa el hecho que yo esté en otros países. Y bueno, por nuestra parte nada más, si no tenéis algunas más cuestiones. Una pregunta antes de terminar. ¿El tema fiscal allí en Italia es muy costoso? Es decir, ¿es muy diferente en relación a los impuestos que se pagan en España? A ver, vamos a ver, a nivel de impuesto de sociedades, imagino que te refieres a ese, ¿no? Sí, bueno, Sí. impuesto de sociedades es un 24 en comparación con el 25 que pagas en España. Pero luego tienes un impuesto regional, o sea, la parte regional en Italia se paga aparte. No es como en España que pagamos un 25 y ya luego pues se reparte por la administración. En Italia es el impuesto estatal es el 24 actualmente y luego hay el impuesto regional que obviamente depende de cada región, que puede oscilar entre un 1 y un 4%. ¿Okay? Ese 1 o 4% en realidad es un poco más porque hay algunas cosas que no funciona exactamente igual el impuesto y algunas cuestiones no son deducibles. ¿Vale? Por tanto, es verdad que sí que es algo más alta la presión fiscal entre el 20, estaría entre el 25 y el 30 aproximadamente. Es verdad que cada vez están habiendo más elementos para fomentar que haya más deducciones por actividad en Italia. O sea que al final estamos ahí a nivel fiscal. Muy bien, muy bien. Con lo cual, evidentemente, cualquier administración, o sea, no sé si a nivel administrativo también es muy aparatoso con el tema de la documentación o es bastante sencillo y flexible. Bueno, a nivel fiscal también decías, o en general. No, en general. Es decir, en cuestión a burocracia. Bueno, es verdad que Italia es famosa por la burocracia, pero también es un poco leyenda negra. Es verdad que hay ciertos, pues yo creo que como todos los países, pues hay trámites que son más farragosos aquí y otros que son más sencillos. En la constitución de la sociedad, por ejemplo, yo puedo constituir directamente sin tener que ir a Italia. No necesito abrir cuenta corriente antes de constituir la sociedad y puedo estar operativo en tiempo breve. Por ejemplo, por poner un ejemplo de algo que funcione en Italia, pues mejor que lo que puede ser el procedimiento de constituir en España, ¿no? Es superable perfectamente. No es que nosotros tampoco de un país que sea poco burocrático, tanto la relación con la administración, pues bueno, son más o menos como en España al final. Vale. No, también es que evidentemente también es importante que las empresas también conozcan que
que al final no es difícil constituir una sociedad. Evidentemente, al final lo que hay que analizar, como bien vosotros habéis dicho al principio, pues son las responsabilidades que pueden y deben tener cada uno de los, pues bueno, de los socios, de los administradores. No es lo mismo entrar en el mercado italiano con tu sociedad española que constituyendo una sociedad allí. Es más complicado, es decir, no complicado a nivel burocrático, es más complicado para acceder al mercado el entrar con una sociedad española, no hay ningún tipo de problema. Es decir, es igualmente factible entrar con una sociedad española que con una sociedad creada allí en el territorio. A la hora de vender un producto, digo. Sí, no, a la hora de vender el producto ya es un mercado bastante liberalizado. No es un argumento suficientemente de peso constituir una sociedad para vender el producto. Eso no es así. Yo estoy vendiendo, pues estoy vendiendo. No hace falta crear, no me sirve el instrumento. Lo que sí me puede ayudar es para crecer a medio o largo plazo, porque entonces me va a ser un instrumento que me pueda ayudar a crear una estructura en Italia y crecer. Si yo estoy vendiendo en Italia sin hacer prácticamente nada, en realidad estoy perdiendo una oportunidad de negocio. Ya. Porque quiere decir que el mercado ya ha respondido sin ir yo a buscarlo. Por tanto, ese es un momento en el que sin buscarlo he encontrado una oportunidad de negocio y hay que aprovecharla. Claro. Como bien vosotros habéis dicho, también es muy importante a la hora pues bueno, de entrar en un territorio, hacer un plan de negocio, hacer un proyecto, es decir, no irse a la aventura. Al final puedes tener suerte mayor o menor, pero bueno, yo creo que hay que ir de la mano de un abogado, de un asesor pues bueno, que conozca el territorio, como es el caso vuestro, que conozca, pues mira, es mejor entrar por aquí o entrar por aquí y conocer evidentemente diferentes estructuras jurídicas, que luego ya no solo los impedimentos legales, sino también es una cuestión también financiera, económica pues bueno, de analizar si la empresa tiene capacidad de invertir, y luego es muy importante lo que vosotros también habéis dicho de desinvertir. Sí. Eso también es muy, muy importante. Nos pregunta uno del asistente si vosotros también trabajáis sobre el e-commerce, sobre empresas que vendan online allí en Italia. Sí, no hemos querido porque queríamos que fuera algo todo como muy ágil. Más genérico. Pero sí que es verdad que es un servicio que utilizamos, que ofrecemos, mejor dicho, porque lo explico un poquito brevemente. El e-commerce, lo que dice la normativa es que si uno factura más de 35.000 euros en Italia, está obligado a identificarse. Entonces, no solo eso, desde hace 2 o 3 años, además, obliga la administración italiana a nominar un representante fiscal en el país para poder liquidar esos IVAs. Entonces, cuando uno factura más de 35.000 euros, teóricamente debería de identificarse para emitir facturas con el IVA aplicable italiano y posteriormente liquidarlo. A través de, como decía, a través de una representación fiscal. A nivel práctico, claro, nadie se escapa de que 35.000 euros en un año, pues hombre, a nivel de e-commerce, pues tampoco estamos hablando de unas cantidades importantísimas, por tanto, prácticamente casi todo el mundo debería de registrarse, ¿no? Yo quizás no es el mejor consejo que pueda dar como un abogado, pero tampoco queremos ser el más listo de la clase, es decir, hay que llevar una proporción, porque si yo tengo que invertir para adaptarme a la ley y estoy facturando 40, 45, 50.000 euros, lo que también es mi obligación también decir es que es muy difícil conseguir para la administración italiana identificar este tipo de operaciones. Es verdad que como tiene un IVA más alto,
es verdad que la administración italiana ha tratado este tema y ha tratado de controlar las empresas extranjeras que hacen e-commerce en Italia. Pero ¿cómo lo ha hecho? De arriba abajo, es decir, se ha ido, por ejemplo, a Amazon, que es jurídicamente, queremos una atrocidad, se ha ido a Amazon y le ha dicho, todos los operadores que tú tengas que me estén vendiendo en Italia, si no los veo identificados, te haré a ti responsable subsidiario. Entonces, ¿qué hace Amazon? Pues Amazon está obligando, tenemos casos de clientes en el despacho, Amazon obliga a los operadores, en este caso españoles, que están vendiendo productos en Italia que se identifiquen y si no, no los deja entrar en su plataforma. Muy bien, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque también luego entiendo que ya, pues bueno, el tema de tener que pagar, pues bueno, impuestos en un territorio no significa que tú seas residente solo en España, pagas solo en España, sino que tienes que también tener en cuenta que si realizas una actividad online y vendes en otro territorio, tendrás que analizar los impuestos que conlleva eso. A ver, que sea claro, el impuesto de sociedades lo pagas en España, de todas esas ventas, lo pagas en Italia. En Italia no pagas impuestos de sociedades, solo liquidas el IVA. O sea, el IVA lo liquidarías igual en Italia. Es más que nada el que tú te tengas que adaptar a eso, que tiene que haber una persona que mínimamente conozca eso, que tengas que contratar los servicios de un despacho para que te liquides esos IVAs. Esos impuestos. Estamos hablando de que es una cosa tan difícil, pero claro, es algo que a veces pues te echa un poco para atrás, ¿no? Porque es verdad que para mí es una norma que va contra el espíritu de la Unión Europea, que es el del libre comercio, ¿no? Sí. Entonces, si cada uno va a poner su barrerita del IVA, pues está claro que no es el espíritu de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pero al final hay que saber y conocer esas circunstancias para luego poder tomar las decisiones adecuadas. Así es. Pues yo creo que por nuestra parte, si queréis, podéis dejar de compartir la presentación para que nos vean así los asistentes Queríamos cerrar con diciendo que nosotros tenemos diferentes oficinas en España, una oficina en Milán Centro, y que nos pueden encontrar en LinkedIn, en X como Forma Italia, y a mí como Melissa Chávez y a Alfredo como Alfredo Izquierdo. Y gracias, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, y estamos aquí para cualquier duda o consulta. Exacto. Muy bien, yo sé que, bueno, los asistentes habéis sido bastantes. Pues bueno, si tenéis cualquier otra consulta más específica de cualquier problema que tengáis de cómo acceder al mercado de Italia, pues bueno, nos podéis mandarle un correo electrónico tanto a Melissa o a Alfredo, si no nos lo hacéis llegar a nosotros y nosotros lo gestionaremos directamente con ellos. Ellos es nuestro partner de referencia, podéis encontrar la solución que nosotros ofrecemos en el portal internacional de Cámara Valencia y de todos los servicios que ofrece Forma Italia, ¿vale? La verdad es que ha sido bastante ilustrativo, pues bueno, ya no solo hablar de los requisitos legales o de esas barreras que pueden encontrarse, sino también hablar de casos de éxito y de empresas que les va bien y que evidentemente les va bien porque se encuentran bien asesorados. Entrar en un territorio que no conocemos cómo funciona, pues bueno, puedes tener una oportunidad de suerte, pero no suele ser un caso de éxito, porque al final las empresas españolas entiendo que si se introducen en un territorio es para que sea durante un plazo determinado, para que no sea una operación puntual, y para ello deben estar bien acompañados. Sí, sí, pues totalmente. Bueno, al final, esa es la clave del éxito. Esa es la clave del éxito. Al final, poder conocer o poder tener a mano pues, un buen abogado que nos aconseje y que nos diga, pues mira, yo tengo pensado introducirme en el mercado italiano a través de esta fórmula, y que bueno, que Alfredo y Melissa que os puedan recomendar, pues mira, a lo mejor esta no es la oportuna, a lo mejor fiscalmente sí que es la que, porque al final todos miramos cuánto me va a costar, qué impuesto tengo que pagar, pero a lo mejor a la larga no es la más interesante.
que a veces... Al final lo barato es caro, eso es evidente. Y luego hay una cosa importante que decías, que es que Italia muchas veces es muy parecido a nosotros, pero muchas veces se subestima también. Es una oportunidad, pero tampoco hay que subestimarlo. O sea, algunas cositas tengo que tocar para poder tener éxito. Exacto. Bueno, yo para finalizar sí que me gustaría informar a los asistentes, pues bueno, que tenemos jornadas y tenemos webinars, pues bueno, ahora de las circunstancias no estamos haciendo muchas jornadas presenciales porque, bueno, pues simpatizamos con la situación que está viviendo cada uno de vosotros, intentamos, pues bueno, adaptarnos. Estamos intentando hacer webinars, tenemos un webinar sobre garantías y avales internacionales que daremos el día 28 de este mes, también con un experto, como es el caso de, pues bueno, al final nos gusta contar con expertos en la materia. Va a ser webinar también para que las empresas no tengan que desplazarse y bueno, os daremos información al respecto del mismo a los asistentes y yo sin más agradecer a Alfredo y a Melissa la intervención que han tenido en el día de hoy. También informaros a los asistentes que vamos a tenerlos en Valencia seguramente en el primer trimestre del año 2025, que vamos a hacer una jornada presencial en este caso sobre Italia, que es uno de los países estratégicos para nosotros este próximo 2025 y bueno, para que podáis conocer en primera persona a Alfredo y a Melissa y al equipo que puedan traer. Y yo sin más, pues nada, agradeceros a todos que hayáis participado y os veo en futuras sesiones. Un abrazo muy grande, Melissa y Alfredo, y muchas gracias por todo. Gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.